Jeremías capítulo 18, verso número 6. Jeremías 18, 6. Le voy a dar una lectura, después ustedes le dan otra lectura más y damos una oración y comenzamos con la enseñanza. Jeremías capítulo 18, verso número 6. La Biblia dice lo siguiente: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ustedes, por favor. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias por la vida, las fuerzas que nos has dado en este día. Padre bendito, te ruego que tú bendigas tu palabra en esta tarde, noche. Padre, que no vuelva a ti vacía. Y mi Dios, ruego por la vida de mis hermanos que vienen en camino. Guárdalos, cuídalos, protégelos, mi Dios. Tráelos con bien. Y asimismo, mi Dios, permítenos en esta noche salir edificados a través de tu bendita palabra. Gracias, Señor y Dios, por la vida de mis hermanos que están aquí. Padre, usa mi vida para tu honra y tu gloria. Te agradezco, mi Dios, por este tiempo que nos permites poder glorificarte y poder escuchar tu bendita palabra. Gracias por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Muchas gracias. Estamos viendo, hermanos, durante este mes el tema que es siendo moldeados por Dios. Y hemos visto ya 3 enseñanzas, ¿verdad?, durante este mes. La primera enseñanza, ¿verdad?, se tituló Permite que Dios te moldee. Y veíamos, hermanos, de por qué debemos dejar que Dios nos moldee. Número 1, porque Dios desea hacer su voluntad en mí. Número 2, porque Dios desea hacer de mí algo mejor. Y número 3, porque Dios desea moldear a su Hijo en mí. La segunda enseñanza era los utensilios, ¿verdad?, para ser moldeados, y veíamos al menos 3 utensilios que Dios utiliza para moldear nuestras vidas. Número 1, Dios utiliza su palabra. Número 2, Dios utiliza a sus siervos. Y número 3, Dios utiliza las circunstancias. Y hace 8 días tocábamos el tema resultados al ser moldeados. Y número 1, el primer resultado es que estamos en la mano de Dios. Número 2, somos usados para hacer una vasija de honra. Y número 3, nos mantenemos en el plan de Dios. Esta noche, hermanos, vamos a ver el título de la siguiente enseñanza, que es limitaciones para ser moldeados. Y precisamente, ¿verdad?, leíamos ahí en Jeremías capítulo 18, verso número 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ahora, escuchen bien esto. Muchos tenemos la certeza de que nosotros sabemos hacer las cosas a nuestra manera que otras personas. Pensamos que somos mejores haciendo ciertos trabajos que otros. Lo difícil de esto, escuche bien, es que de esa misma forma pensamos en las cosas de Dios. Es decir, hermanos, creemos que la forma en la que nosotros estamos viviendo y en la forma en que hacemos las cosas es mejor de lo que Dios pudiese hacer en nuestras vidas. En un contexto, hermanos, de este verso que hemos leído, como lo hemos visto en los miércoles pasados, Dios tenía y tiene, hermanos, el propósito y el deseo de moldear a su pueblo, al pueblo de Dios, a su pueblo. Tristemente, hermanos, ellos no permitieron que Dios los moldeara. Tristemente, hermanos, ellos tenían muchas limitaciones que impidieron el hecho de ser moldeados por Dios. Ahora, si hay algo que yo deseo, hermanos, para con sus vidas, obviamente para con mi vida, es que nosotros no seamos, escuche bien, que nosotros no seamos el impedimento para que Dios haga su voluntad.
Que usted, que yo, no seamos los que impidamos que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Que simplemente, hermanos, confiemos en Dios, dependamos en Dios, dejemos nuestras vidas en las manos de Dios y que Dios haga lo que tenga que hacer con nosotros. Entonces, vamos a responder la siguiente pregunta que está ahí en la pantalla. Dice, ¿cuáles son las limitaciones para ser moldeados? Número uno, hermanos, vea esto, es interesante. La primera limitación, hermanos, tiene que ver con nuestra voluntad. Hay dos cosas, hermanos, aquí que son importantes. Más bien, una cosa que es importante, la voluntad de Dios. Pero lo otro, hermanos, que no es importante, pero que lo hacemos importante, es nuestra voluntad. Y miren, la Biblia dice en el versículo número 6, dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Y dice ahí, hermanos, mi voluntad no es la voluntad de ¿quién, hermanos? De Dios. Es muy diferente, hermanos. Mi voluntad es muy diferente a la de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es muy diferente a mi propia voluntad. Y esa pregunta, hermanos, que Dios, ¿verdad?, hace a Jeremías, le dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Y claramente, hermanos, es que Dios sí puede y puede hacer muchas cosas más. Aquí el detalle, hermanos, es que está mi voluntad y está lo que Dios desea para con mi vida. Dios, hermanos, escúchame bien, Dios puede hacer grandes cosas con nosotros y en nosotros. No solamente lo que puede hacer con nosotros, sino en nosotros mismos, hermanos. Y nuestra voluntad, escúcheme bien, es una de las limitaciones que podemos poner para no ser moldeados por Dios. Esa es una limitación, hermanos, que muchas veces usted y yo vamos a batallar si poner primero la voluntad de Dios o poner primero mi voluntad. Ahora, escuche bien esto, tu voluntad, mi voluntad, simplemente, hermanos, nos llevará a tomar malas decisiones. Es eso, hermanos. ¿Quiere usted decidir por sí mismo? ¿Quiere hacer usted lo que usted quiere? Lo puede hacer. Dios nos ha dado, ¿verdad?, esa libertad de poder decidir en nuestras vidas. Pero si decidimos por nuestra propia voluntad, ¿qué cree? Vamos a tomar ¿qué? Malas decisiones. Y vean lo que dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 3, verso 12. Léanlo por favor ustedes a una sola voz. 1, 2, 3. Ahí está, hermanos. Dice la Biblia que no hay quien haga ¿qué? Lo bueno. Hermanos, el ser humano en sí, dice la Biblia que en sí no hay nada bueno en él. Y no solamente no hay nada, no hace nada que bueno. Entonces, en nuestra voluntad, si usted y yo decidimos hacer nuestra voluntad, escúchame bien, vamos a tomar malas decisiones. En nuestra voluntad, escuche bien, nunca saldrán las cosas bien, pero sobre todo, hermanos, nunca van a salir las cosas como Dios las quiere. Nuestra propia voluntad impide que seamos moldeados por Dios y a su vez, hermanos, nos lleva a tomar malas decisiones. Por ejemplo, hermanos, mire, no sé si aparece ahí, Génesis 15, 3 al 4. Vamos para allá, por favor. Génesis 15. Y aquí vemos un ejemplo de la vida de Abraham. Génesis 15, versos 3 y 4. Regálame tantita agua. Gracias. Génesis 15, versos 3 y 4. ¿Estamos ahí, hermanos? 15, 3 y 4. Vea lo que dice la Biblia. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahora, mire, hermanos, Dios estaba prometiendo a Abraham un hijo.
Dios le estaba prometiendo un hijo a Abraham a pesar de su edad. Pero ¿qué cree que hizo Abraham y qué cree que hizo Sara? Hicieron su propia ¿qué? Voluntad. Y en su voluntad, hermanos, decidieron tener un hijo fuera de la voluntad de Dios. Y en este caso nació Ismael. Ahora, hermanos, esa mala decisión, hermanos, hasta el día de hoy al pueblo de Israel le sigue pasando factura. Porque estaba, hermanos, la voluntad de Dios, que era darle a Abraham un hijo, y estaba la voluntad de Abraham y de Sara de tener su propio hijo como ellos bien pudiesen. Pero Abraham y Sara tomaron la mala decisión de hacer su propia voluntad, que hasta el día de hoy, hermanos, sigue afectando al pueblo de Israel. Y hermanos, no hay nada difícil para Dios. Sin embargo, hermanos, necesitamos confiar en Él y someter nuestra voluntad a Él. Lamentablemente, Sara y Abraham no esperaron en Dios e hicieron su propia voluntad al desear un hijo, y por ende, ¿verdad?, nació Ismael. Hermanos, por hacer su voluntad, por hacer nuestra voluntad, hermanos, vamos a tomar malas decisiones. Y no solamente eso, hermanos. Mire, nuestra voluntad, tu voluntad, mi voluntad, no permitirá que Dios haga su voluntad. No permitirá que Dios haga su voluntad. Mire lo que dice ahí en Mateo 23:37, creo que aparece ahí. Dice, tu voluntad no permitirá que Dios haga su voluntad. Ve lo que dice ahí. Dice Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Vea esto, hermanos. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y no quisiste. Wow, hermanos, eso es tremendo. Porque cuántas veces, hermanos, Dios no habló al pueblo de Dios. ¿Cuántas veces no les mandó profetas? ¿Cuántas veces, hermanos, Dios no los libró de sus enemigos? ¿Cuántas veces, verdad, Dios los tuvo que pasar por alguna prueba, por algunas circunstancias, con tal de que volvieran a Dios? Pero dice este verso, hermanos, ¿cuántas veces quise? Y al final dice, y no quisiste. Ve, hermanos, el anhelo de Dios era moldear a su pueblo, pero ellos desearon vivir bajo su propia voluntad. Y mire, Dios está dispuesto a hacer grandes cosas en nuestras vidas, pero uno siempre, hermanos, uno mismo no siempre quiere. Uno antepone su voluntad por encima de la voluntad ¿de quién? De Dios. Y mire, hermanos, cuántas veces Dios está así con nuestras vidas, diciéndonos, ¿cuántas veces quise hacer esto contigo? ¿Cuántas veces te dije que eso estaba incorrecto? ¿Cuántas veces te dije que ese novio era incorrecto, que esa novia era incorrecta? ¿Cuántas veces te dije que la manera en que te conducías era incorrecta? ¿Cuántas veces te dije que ese pecado te iba a llevar a tomar malas decisiones? Y dice la Biblia, y no quisiste. Hermanos, Dios desea cambiar nuestras vidas, hermanos. Pero como cristianos rehusamos que la mano de Dios nos moldee. Y esto es una limitante, hermanos, para con nosotros. Anteponer mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios desea hacer algo y no queremos? ¿Cuántas veces, hermanos, Dios habla para con nosotros y no queremos? ¿Cuántas veces, hermanos, Dios usa a los predicadores para que tú cambies tu manera de pensar, tu manera de ser, pero te ofendes y dices, no quiero? Porque está mi voluntad por encima de la voluntad ¿de quién? De Dios. Hermanos, nuestra voluntad es una limitante para no ser moldeados por Dios. Vean lo siguiente, hermanos. ¿Qué otra cosa, hermanos, es una limitante? Lo segundo, hermanos, es el pecado. El pecado, hermanos, es otra de las cosas por las cuales no podemos ser moldeados. La Biblia dice, hermanos, ahí en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, ¿no qué, hermanos?
no prosperará, hermanos, no avanzará, no continuará, etcétera, hermanos. No prosperará, dice, más el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Otra de las cosas que limitan al que seamos moldeados por Dios es el pecado. Y esto es importante, hermanos, porque muchas veces ustedes y yo podemos pasar días, hermanos, sin ir a confesar nuestros pecados. Dios, hermanos, siempre está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Y es importante que usted y yo confesemos nuestros pecados todos los días, hermanos, porque nuestro pecado, hermanos, hace que nuestra relación con Dios se vea quebrantado. Y mire, hermanos, si existe una práctica del pecado, no espere que Dios lo moldee. No espere, hermanos, que Dios use su vida. Si existe una práctica del pecado, no espere que Dios esté moldeando nuestras vidas. Usted puede escuchar un sinfín de predicaciones, pero si usted no confiesa su pecado o el área donde está usted fallando y le pide a Dios, Dios, cambia esta parte de mi vida, hermanos, Dios no va a hacer nada con usted. Porque Dios, hermanos, no tiene ninguna relación con el pecado. Dios no tiene ninguna relación con el pecado. La Biblia dice precisamente ahí en Proverbios 8:36, dice ahí, mas el que peca contra mí, defrauda su alma, todos los que me aborrecen, aman la muerte. Acompáñeme por favor, sí, ahí aparece, dice Proverbios 8:36, mas el que peca contra mí, defrauda ¿qué? Su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Qué interesante, hermanos, que mire, Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Nuestro propio pecado, escúcheme bien, será la limitante para no ser moldeados. Y no se trata, hermanos, de que nunca pequemos, porque la verdad, hermanos, somos seres pecadores. El hecho, hermanos, es de que usted y yo vayamos a Dios todos los días a confesar nuestros pecados. Eso no quiere decir, hermanos, que voy a cometer el mismo pecado siempre, no. La Biblia dice que necesito que apartarme del pecado. Y vean lo que dice la Biblia ahí en 1 Juan 1:9, nos lo sabemos de memoria. Si confesamos que nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar que nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermanos. No hay justificación, hermanos, para que usted y yo no vayamos a Dios. No hay justificación. Lo único que nos limita en esto, hermanos, es nuestro propio pecado. Y si no confesamos nuestro pecado, hermanos, es porque nos gusta ese pecado muchas veces. Dios, hermanos, nos perdona, pero muchas veces nuestro propio pecado impide que nosotros vayamos a Dios y le confesemos nuestras faltas, nuestras fallas, nuestras malas decisiones, nuestros malos deseos. Nuestro propio pecado, hermanos, escúcheme bien, impide que usted y yo seamos moldeados por Dios. Vea lo que dice, escuche bien, dice ahí, Dios nos perdona, pero muchas veces nuestro propio pecado impide que nosotros vayamos a Dios y le confesemos nuestras faltas. Primera de Juan 2:1, por favor. La Biblia dice, vamos para allá, por favor. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Primera de Juan 2:1. ¿Estamos ahí, hermanos? Primera de Juan, capítulo 2, verso número 1. Léanlo por favor ustedes a una sola voz. 1, 2, 3.
Ve, hermanos, cómo Juan, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo, plasma estas palabras y dice: hijitos míos, dice, estas cosas escribo para que, ¿qué? Para que no pequéis. La palabra de Dios, hermanos, está escrita para nosotros, para que no pequemos. Pero la Biblia dice: y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿quién? El justo. Es decir, hermanos, usted y yo tenemos el privilegio todavía de que a pesar de haber caído en pecado, a pesar de haber cometido una falta, tenemos todavía el privilegio, hermanos, de ir a la presencia de Dios y decirle: Padre, he pecado contra ti. Perdóname porque he pecado. Perdóname porque he cometido esta falta delante de tu presencia. Cualquiera que este haya sido, hermanos. Y la Biblia dice que Dios, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Pero escuche bien esto: Dios es capaz de perdonar todo pecado. Ve lo siguiente, hermanos: mi pecado impide aceptar ser moldeado. La Biblia dice ahí en Salmos 32, 3 y 4, este salmo es salmo de David, cuando él pecó delante de Dios. Vea cómo David dice estas palabras: mientras callé. ¿Qué cayó David, hermanos? Su propio pecado. Dice: mientras callé, se envejecieron, ¿qué? Mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche, dice, se agravó sobre mí, ¿qué? Tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mire, hermanos, si esto no produce nuestro pecado, hermanos, es porque usted y yo nos estamos acostumbrando a nuestro pecado. Si el pecado, hermanos, que yo estoy teniendo, y yo espero que usted no esté practicando el pecado, pero si usted está practicando el pecado y no le hace esto, hermanos, cada vez que usted no va a confesar su pecado, estamos acostumbrándonos a vivir en ese pecado. David dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Sabía David, hermanos, que cada día que pasaba y no confesaba su pecado, el que se hacía más daño, hermanos, no le hacía daño a Dios, se hacía daño él mismo. Sabía que había pecado delante de Dios. Y miren, hermanos, eso es algo que va a pasar en nuestras vidas, que va a impedir que usted y yo aceptemos ser moldeados por Dios. ¿Sabe por qué? Porque no confesamos, ¿qué? Nuestro pecado. Somos personas pecadoras, que de alguna forma, hermanos, usted y yo pecamos delante de Dios, pero que podemos ir delante de la presencia de nuestro Dios y pedir, ¿qué? Perdón. Y mientras usted no confiese su pecado ante Dios, no podrá ver la mano de Dios en su vida. Su vida espiritual se secará. Ya no será el mismo cristiano que fue. Ya no será la misma persona. Ya usted va a ver de diferente manera las predicaciones. Ya va a ver de diferente manera cualquier falta, ¿verdad? Cualquier corrección que haga el pastor, el predicador. Ya va a ver, ¿verdad?, con malos ojos aquel hermano, aquella hermana, ¿verdad?, que le dice: ¿sabe qué, hermana? Mire, yo lo veo muy, muy diferente, ya no es la misma de antes. Porque no hemos confesado nuestro pecado y no permitimos que Dios, ¿qué?, nos moldee. Hermanos, usted tiene la libertad y el privilegio de confesar su pecado y que Dios nos perdone. La Biblia dice en Salmo 32:1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es bienaventurado, hermanos. David dijo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada.
Wow, qué interesante, hermanos. No permita, escúcheme bien, que el pecado sea la causa por la cual Dios no moldee su vida. No permita, hermanos. Si hay algo que usted y yo hemos cometido delante de Dios, vayamos a su presencia, hermanos, y confesemos nuestro pecado. Hemos visto, hermanos, mi voluntad, el pecado. Número 3, hermanos, ¿qué otra limitante encontramos? Dice ahí el orgullo, hermanos. Wow, el orgullo, hermanos. Cuando usted y yo de plano, hermanos, no queremos nada con Dios. No queremos que Dios nos cambie, no queremos que Dios nos transforme. Así estoy bien, así nací, así crecí y así que voy a morirme. Eso se llama orgullo. Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de ¿qué, hermanos? Corazón. Y pensamiento de impíos son pecado. Hermanos, nuestro orgullo puede ser una de las causas por las cuales Dios no moldea nuestra vida. Dios en su palabra nos enseña la manera en que debemos vivir y tomar decisiones, pero nuestro propio orgullo, hermanos, es la causa de que no querramos ser obedientes a Dios. Mi orgullo, hermanos. No solamente está mi voluntad, está mi pecado y está mi ¿qué? Mi orgullo. Wow, hermanos. Y los seres humanos, escúcheme bien, somos orgullosos. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que a veces los cristianos nos volvemos más orgullosos de lo que fuimos antes. Vean lo que dice en 2 de Reyes 5, 11 al 13. Vea, aquí vemos una historia. Vamos a 2 de Reyes, por favor, 5. Esta es la historia, hermanos, de Naamán. Naamán el sirio. Naamán, 2 de Reyes 5, 11. Vean lo que dice la Biblia, hermanos, ahí en 2 de Reyes 5, 11 al 13. Hermanos, Naamán era un hombre orgulloso. Cuando, verdad, él se enteró que se podía curar de lepra, de la lepra que tenía, fue a Israel, verdad, y fue primero al rey, y el rey lo mandó, verdad, con el profeta, y después, verdad, el profeta le manda solamente al criado y le dice: pues dile que vaya a zambullirse 7 veces ahí en el río Jordán y va a ser limpio. Y vea lo que dice aquí el verso número 13, 11 y 13, 11 al 13. Dice: y Naamán, dice, se fue enojado. Porque vea lo que dice el verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensaje. No salió Eliseo, mandó a verdad ahí a su siervo para que le diera el mensaje. Dice ahí, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás ¿qué? Limpio. Y triste Naamán, ¿verdad? Se enojó y dice: ¿cómo es eso posible? Vean lo que dice. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, ¿qué, hermanos? Enojado. ¿Qué hombre, hermanos, orgulloso era Naamán? ¿Cuánto le costaba solamente irse a zambullir al río Jordán 7 veces? Pero su orgullo, hermanos, pudo más que el mandato del profeta. Y miren, hermanos, cuántos cristianos así estamos. El pastor, el predicador, hermanos, nos manda a hacer ciertas cosas y nuestro orgullo, hermanos, puede más que la indicación que se nos da. Vean lo que dice el verso número 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Wow, hermanos.
Vea cómo sus siervos, los siervos de Naamán, ¿verdad? Haciendo entrar en razón a este hombre orgulloso. Y obviamente, hermanos, sabemos la historia. Naamán, ¿verdad? Pues no le queda de otra más que irse al río Jordán, zambullirse 7 veces. Y dice la Biblia, ¿verdad? Que salió limpio, hermanos. Y miren, hermanos, el orgullo de Naamán pudo más que la indicación del siervo de Dios. Y a veces así somos como cristianos. Nuestro orgullo puede más que la instrucción del siervo de Dios. En ocasiones no solamente somos así con los siervos, somos así con Dios. Dios, hermanos, muestra cómo lo que usted y yo debemos hacer, pero a nuestro parecer es mejor lo que nosotros deseamos que lo que Dios desea con nuestras vidas. Hermanos, a veces pensamos, híjole, no, Dios, yo creo que de esta manera estaría mucho mejor. Y Dios, mira, se ve bien lo que tú quieres para con mi vida, pero yo creo que de esta manera estaría mucho mejor. Y hermanos, esto es algo que muchas veces nos impide el hecho de ser moldeados por Dios. Nuestro propio orgullo hará que no seamos moldeados por Dios. Las cosas que tú piensas que se deben hacer, escuche bien esto, las cosas que tú piensas que se deben hacer, no siempre es lo que Dios desea que tú hagas. Porque a veces, hermanos, lo que yo deseo hacer es en mi propia voluntad y en mi propio orgullo. Pero al final, hermanos, usted va a tomar su propia decisión. Al final puedes tomar tus decisiones y ser orgulloso para no aceptar ser moldeado por Dios. La Biblia dice, por ejemplo, ahí dice en Proverbios 28:25, el altivo de ánimo que suscita contiendas, mas el que confía en Jehová, ¿qué dice? Prosperará. Hermanos, así estamos muchas veces con Dios. Dios, pero es que yo sé que tú lo quieres así, pero a mi parecer creo que es mucho mejor así. Y como no nos conformamos, hermanos, con lo que Dios nos enseña y nos dice, empezamos a tener que esas contiendas con Dios. Hermanos, no deberías desesperarte porque las cosas no salen como tú quieres. No debería usted desesperarse, hermano o hermana, porque las cosas no salen como uno quiere. Porque si es de Dios, hermano, saldrá. Y si no es de Dios, hermanos, no va a salir como uno quiere. Puedo hacer mi voluntad, puedo ser orgulloso y posiblemente, hermanos, salga como yo quiero, pero no va a ser de parte de Dios. No deberías desesperarte por las cosas que no salen como tú quieres. Mantente alegre y animado de que Dios está haciendo su voluntad y no la nuestra. Vea lo siguiente. El orgullo, hermanos, te llevará a pensar que eres mejor que Dios. El orgullo, hermanos, nos va a llevar a pensar que somos superiores a Dios. Vea lo que dice ahí en Ezequiel 28:2. Vamos para allá, por favor. Ezequiel 28:2. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Ahí, vea, esto es una profecía, ¿verdad? Dios aquí hablando al príncipe de Tiro, en un contexto, ¿verdad? En los versos 16 en adelante, 14, habla precisamente de Satanás. Y vean lo que dice el verso número 2. Dice, todos juntos, por favor, a una sola voz. 1, 2, 3. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón. Mire, hermanos, nuestro orgullo nos va a llevar a pensar que somos mejores que Dios.
Y miren, hermanos, es aquí donde muchas veces nos equivocamos y pensamos que nuestras decisiones son mejores que las de Dios. Dios nos enseña, escúcheme bien, Dios nos enseña a esperar, pero no esperamos. Dios nos enseña, hermanos, a confiar y no confiamos. Nos enseña, hermanos, a dejarnos moldear y pensamos que la forma de hacer las cosas a mi manera son mucho mejor que las de Dios. Y eso, hermanos, se llama orgullo. Nuestro orgullo, escúcheme bien, hará que pensemos que hacemos las cosas mejores que Dios. Que mis pensamientos son muchos mejores que los de Dios, hermanos. Que el plan que yo tengo es mucho mejor que el plan de Dios. No, hermanos, jamás se va a comparar mi plan con el plan de Dios, mis pensamientos con los pensamientos de Dios. Isaías 55:8 dice lo siguiente: porque mis pensamientos, hablando de Dios, mis pensamientos no son que vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Hermanos, no se puede comparar su voluntad con la voluntad de Dios. No se puede comparar, hermanos, el plan que Dios tiene para con usted con el plan que usted desea en su vida. No se puede comparar, hermanos, el camino que Dios tiene para con usted con el camino que usted desea formarse, hermanos. No se compara, hermanos. Pero miren, hermanos, es interesante que muchos cristianos queremos hacer nuestra propia voluntad y somos orgullosos y pensamos que las cosas que estamos haciendo son más y mucho mejores que las de Dios. Cuando Dios en su palabra nos está diciendo tantas cosas, la manera en que debemos vivir, la manera en que debemos dirigirnos, la manera en que nosotros debemos hacer las cosas, pero no queremos. Y eso, hermanos, se llama orgullo. Nunca será mi camino mejor que los de Dios. Nunca será mejor lo que yo deseo formar en mí que lo que Dios desea formar. Somos tan orgullosos, hermanos, escuche bien esto. Somos tan orgullosos que cuando algo nos está saliendo bien a nuestro favor, pensamos que Dios está de acuerdo y aprueba esa decisión. Somos tan orgullosos, hermanos, que a la primera, hermanos, de que usted y yo tomamos una decisión y vemos como que van bien las cosas, decimos: es que esto era de Dios. Y no es cierto, hermanos. Se ve bien al principio, parece que es de Dios, pero al final de cuentas, hermanos, la realidad es otra. Que era mi voluntad, que era mi orgullo y que no era de quién, no era de Dios. Vea lo siguiente: tu orgullo te lleva a la ruina. Segunda de Crónicas 26:16 dice la Biblia: mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció. ¿Para qué, hermanos? Para su ruina. Es decir, en este caso, hablando de Uzías, su corazón, hermanos, fue tan orgulloso que su propio orgullo, hermanos, lo terminó arruinando. Uzías, hermanos, fue aquel rey que hizo prácticamente todo bien, hasta que hubo orgullo en su corazón y esto terminó por arruinarle. Muchas veces vamos a batallar con el orgullo, hermano, hermana, y es donde tú vas a decidir qué vas a hacer: hacer lo que tú quieres o hacer lo que Dios quiere y desea. Déjate moldear por Dios o hacer de tu vida como tú quieres. Una de dos: o te dejas moldear por Dios o haces de tu vida como tú quieres. La Biblia dice en 1 Corintios 10:12: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Y último, hermanos, si estoy terminando, último punto. ¿Qué otro limitante, hermanos, podemos encontrar? La incredulidad. Ya vimos tres anteriores: mi voluntad, el pecado, el orgullo y la incredulidad. Son estas limitantes, hermanos,
las cuales usted y yo muchas veces no somos moldeados por Dios. Dice la Biblia ahí en Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de ¿qué, hermanos? De la incredulidad de ellos. Wow, hermanos, cuántas cosas Cristo Jesús quiso hacer en su pueblo. Cuántas cosas, hermanos, yo creo que Dios deseaba para con su pueblo, para con su nación. Cuántas cosas, hermanos, cuántos milagros, ¿verdad? Dios deseaba hacer en ese lugar. Pero a causa de la incredulidad del mismo pueblo, que cree, dice la Biblia, y no hizo allí muchos milagros. Ahora, póngaselo esto de manera personal. Que se diga de usted, Dios no hizo muchos milagros en la vida de Andrés a causa de su incredulidad. Hermanos, porque Dios puede hacer tantas cosas, pero nuestra incredulidad impide que usted y yo seamos moldeados por Dios. Dios puede hacer grandes cosas, como lo decía en un principio, con nosotros y en nosotros, pero la incredulidad puede ser otro impedimento para no ser moldeados por Dios. Dios mismo dijo al pueblo, ¿verdad? Por medio de Jeremías, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? ¿Dios puede hacer, hermanos? Sí, y muchas cosas, ¿verdad? La Biblia dice que no hay nada imposible para Él. Hermanos, Dios puede hacer grandes cosas, pero nosotros muchas veces no creemos en lo que Dios puede hacer en nosotros. Mire, la incredulidad nos impide aceptar el poder de Dios. Nos impide, hermanos, aceptar el poder de Dios. Dice la Biblia, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Nos impide, hermanos, nuestra incredulidad aceptar el poder de Dios. Ve lo que dice Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían que en Él. A pesar, hermanos, de todo lo que Jesús había hecho delante de los ojos de su pueblo, de los fariseos, de los saduceos, la Biblia dice que no creían, aún con todo ello no creían en Él. Hermanos, usted y yo hemos visto cómo Dios ha transformado nuestra vida. Hemos visto, hermanos, cómo Dios transforma vidas. Hemos visto cómo Dios, ¿verdad?, cambia y moldea una vida completamente, ¿verdad? Dios lo cambia completamente. Pero aún, hermanos, usted y yo todavía dudamos del poder de Dios. Hemos visto, hermanos, cómo Dios cambia completamente vidas. Pero aún así, hermanos, nos rehusamos el ser moldeados por Dios. Es la incredulidad, escúchame bien, lo que va a impedir que tú creas que Dios puede hacer algo por ti. Cuando tú te encuentras en una situación difícil, lo podrás ver como si Dios está moldeando tu vida o como si tú puedes hacer algo sin Dios. Vea lo siguiente, la incredulidad impide aceptar ser formados por Dios. No solamente nos impide, hermanos, el hecho de aceptar el poder de Dios, también nos impide aceptar ser formados por Dios. Dice la Biblia, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. No hizo allí muchos milagros. Hermanos, debemos tener en cuenta que Dios tiene el propósito de moldearnos y hacernos vasijas de honra. Sin embargo, hermanos, el no creer lo que Dios puede hacer en nosotros nos llevará a no permitir a Dios hacernos como Él quiere y desea. La Biblia dice en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros ¿qué? Corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Miren, hermanos, este verso es interesante porque no solamente usted y yo no aceptamos ser formados por Dios, sino que inclusive, hermanos, nos alejamos ¿de quién? De Dios. ¿A causa de qué, hermanos? De la incredulidad.
Hermanos, el no creer en lo que Dios puede hacer en nosotros traerá como consecuencia que un día nos apartemos de su presencia. No es algo que deseo para con los cristianos. Pero mire, hermanos, si usted y yo no permitimos que Dios nos esté moldeando, simplemente, hermanos, un día usted y yo vamos a estar tan alejados de Dios que no nos vamos a dar cuenta del tiempo que llevamos lejos de Él. Pueden pasar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años y no te puedes dar cuenta el tiempo por el cual tú abandonaste y dejaste a Dios a causa de la incredulidad. Por no haberle creído a Dios. Simplemente, hermanos, por no haberle creído a Él. Simplemente, hermanos, por no dejar nuestras vidas en Él. Simplemente, hermanos, porque no dejamos que Dios moldeara nuestras vidas como Él quería. Cuando hubo circunstancias, hermanos, cuando hay circunstancias, permita que Dios haga lo que tenga que hacer con su vida. Permita que Dios, hermanos, cambie lo que tenga que cambiar con usted. Permita, hermano, que Dios transforme y haga grandes cosas con usted, hermano, hermana. Porque al final de cuentas, hermanos, solamente Dios es el único que puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Solamente Él, hermanos, puede hacer grandes cosas en nosotros y por nosotros. Por último, hermanos, vea lo que dice esto. La mejor forma de ser personas que Dios moldee es aceptar cada cambio, cada prueba, cada corrección que Dios hace, cada una de las herramientas que Dios utiliza. Es aceptar en nuestro corazón que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Acéptalas tal cual como vienen. Que si viene una circunstancia, hermanos, piense, Dios está ¿qué? Moldeando mi vida. Que si su pastor, si el predicador le corrige, ¿Dios qué? Está moldeando mi vida. Que si hay algo, hermanos, que tal vez me voy a enfrentar con problemas, con situaciones, es porque Dios está ¿qué? Moldeando mi vida. Que si usted y yo vamos a tener fricciones en el ministerio, Dios está ¿qué? Moldeando mi vida. Acepte eso, hermanos. Porque, hermanos, usted y yo podemos aceptar o simplemente decir, esto no es de Dios. No, acéptelo tal cual como viene. La Biblia dice que todos los que aman a Dios, los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, hermanas, todas. No hay cosa, hermanos, que los que amamos a Dios no nos ayude para bien. Pero el punto, hermanos, es aceptarlas. Limitaciones, hermanos, para ser moldeados. ¿Cuáles son esas limitaciones, hermanos? Número 1, la voluntad propia. Número 2, el pecado. Número 3, el orgullo. Y número 4, hermanos, la incredulidad. Cada una de estas cosas, hermanos, puede ser una limitante para que usted y yo no seamos moldeados por Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y terminamos.